a Contenido F. Inmediatamente estamos ya con el economista José Díaz Montenegro en el programa Educación Financiera, bajo la conducción de él todos los jueves. Le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias, don Armando Guevara. Buenas tardes a todos los radioescuchas de La Voz de Milagro, señal 1370. Igual la bienvenida para todos aquellos que nos escuchan a través de Facebook Live. Bienvenidos y bienvenidas el día de hoy a una nueva emisión del programa Educación Financiera. El día de hoy vamos a tratar como tema central cómo generar ahorro en época de crisis. Para lo cual vamos a comenzar con una entrevista a Welding Quesada, quien es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad San Francisco de Quito. Tiene una maestría en Business Administration por el IDE Business School de Guayaquil y además un título de Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial por OBS Universidad de Barcelona, España. Es además vicepresidente ejecutivo de la Corporación Quesada de Guayaquil, miembro del directorio de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China desde el año 2019 y es presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador, AGE, desde el año 2021. Welding, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a este programa. Adelante con los consejos, con nuestro tema central, cómo generar ahorro en época de crisis. Bienvenido, Welding. Buenas tardes. Hola José, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor poder estar aquí en este maravilloso espacio, un espacio que genera mucho contenido, que genera mucho valor a los radioyentes, a todas las personas que siguen, ¿no? Y que nos están escuchando en este momento sobre el tema algo tan importante, ¿no? Como son las finanzas. En esta época que estamos actualmente, una época bastante difícil, tenemos una reforma tributaria que va a entrar en vigencia el próximo año, estamos en un contexto además de pandemia todavía, aunque muchos hablan de post-pandemia, pero creo que estamos todavía en época de pandemia, y donde tenemos además un proceso inflacionario que estamos viviendo en la economía ecuatoriana, ¿verdad? Hay muchos insumos agrícolas que están, por ejemplo, encareciéndose y que están incrementando el precio de algunos bienes y servicios de primera necesidad. ¿Cómo poder, en medio de todo ese contexto, cómo poder generar ahorro, Welding? ¿Cuáles son esos consejos que usted podría darles a las familias que nos escuchan para ir generando ese hábito y para ir ahorrando, aunque sea de poquito en poquito, que luego nos permita tomar decisiones de consumo o de inversión? Ok. Uno de los puntos importantes para poderlo analizar, lo voy a poner de esta perspectiva. Cuando nos sentimos mal o cuando la persona ve que no está bien en salud, me refiero, va al doctor, ¿no? Y el doctor pues hace un sinnúmero de preguntas, ¿no? Para saber cuáles son los síntomas. Y con la experiencia que tiene el doctor, pues puede llegar a decirle, bueno, cuál puede ser el problema o en este caso cuál es la enfermedad. Con lo que acabo de decir, lo que quiero mencionar es que el primer paso es realmente hacer un análisis y es sincerarse, cada persona o cada miembro familiar o cada familia, de cómo es su situación actual de vida y financiera. Muchas veces cuando uno escucha finanzas y ve que, por ejemplo, uno no estudió eso o su negocio o su trabajo no tiene nada que ver con números, se asustan, como que realmente solo otras personas le pueden, digamos, dar ese tipo de respuestas, pero realmente, ¿quién mejor que nosotros mismos de poder administrar nuestro propio dinero? Lo importante es realmente ponerlo en énfasis y podernos conocer nuestros hábitos de consumo, como también nuestra manera de cómo estamos viendo a nuestra vida, para nosotros, ¿qué es importante? ¿Por qué digo todo esto? Porque finalmente, si hablamos de familia, no es una sola persona, ya son varias. Cada una persona es diferente a la otra. Pues posiblemente en una familia solo exista un solo ingreso, que en este caso puede ser el señor o de la señora, el papá o la mamá, si tienen hijos.
y con eso pues tienen que dividirse justamente los gastos. A lo que vamos es que para poder llegar a hablar de ahorro, primero hay que saber exactamente en dónde se encuentra, cómo es su situación actual, cuánto tengo de deudas, cuánto representan mis deudas versus a los ingresos, ¿ok? Me sigo endeudando, me tendré que endeudar, saber exactamente de lo que yo me gasto, o sea, de lo que me ingresa, de lo que me gasto, cuánto realmente son gastos de necesidad. O sea, que realmente sí o sí tengo que gastarlo. ¿Y qué son gastos de necesidad rápidamente? Pues son justamente esos gastos, pueden ser hasta fijos, pueden ser variables, pueden ser directos, pero lo importante es que uno, con su núcleo familiar, entienda y analice si es realmente básico y necesario, como comida, alimentación, vestimenta, educación, ¿ok? Y diferenciar realmente con lo que es deseo. Lamentablemente muchas personas no quieren aceptar o no quieren diferenciar por la comodidad entre lo que es un gasto de necesidad con un deseo. Pero cuando uno realmente comienza a hacerse ese análisis, ¿no? Como ese expediente, como que fuese un paciente, y comienza a revisar, ok, yo sé que esto es lo que me ingresa, pero posiblemente no sepa por dónde se va el dinero. O sea, sé que se me va el dinero, pero no sé específicamente en dónde. Cuando uno comienza a revisar eso, ahí es cuando comienza una persona a crecer. Y uno dice, ¿cómo a crecer? No entiendo, me va a crecer, voy a tener más dinero. No, quizá no va a tener dinero en ese momento, pero en cambio va a crecer como persona, como parte financiera, como administrador de su dinero, a dónde se está yendo. Entonces ahí es el momento adecuado donde uno puede revisar y puede tomar decisiones sobre qué puede hacer con su dinero. Si realmente es necesario gastarlo en esto o realmente no es necesario gastarlo. Si es adecuado en base a su situación. Posiblemente uno esté endeudado y a pesar de uno diga, bueno, no importa, es la familia, estamos en épocas justamente de compartir, por decirlo así, y uno comienza a gastarse lo que no tiene. Y sabiendo que viene, empieza otro año con más deudas y acumuladas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa a veces? Uno comienza a pedirle a la familia, a pedir a las instituciones financieras, posiblemente las instituciones financieras no le van a prestar porque ve las deudas que tienen y saben que a lo mejor no le pueden prestar por ello, pero entonces, ¿qué pasa? Empiezan a pedirle a familia. ¿Y qué pasa cuando empiezan a pedir a familia o amistades? Llega un momento en que si uno tiene esa disciplina y esos hábitos buenos financieros, comienza a, digamos, a caer, a no pagar. Y si no pagan, comienzan a dañarse las relaciones. Eso es algo y que finalmente siguen siendo nuestro entorno, nuestros vínculos fundamentales, llámense amigos, llámense familias. Entonces, un paso muy importante que ahora hemos hablado es de poder identificar y de separar o diferenciar lo que son gastos necesarios con gastos de deseos. Pero más importante de eso, de haberlos identificado, y aquí para mí es la parte fundamental de las finanzas personales. Lo digo a un criterio personal. Es el poder de registrar cada movimiento contable. Cuando digo movimiento contable, rápidamente digo lo que me ingresa, lo que sale, lo que gasto, lo que pago, lo que transfiero, absolutamente todo. Puede ser un poco tedioso, uno puede decir, pero, o sea, que tengo que anotar hasta lo que compro en, no sé, en la tienda. Sí. Mientras más detalle, mientras más registro uno pueda tener, mayor claridad va a tener sobre su escenario de vida, su escenario financiero, su escenario familiar financieramente hablando. Uno va a poder saber exactamente a dónde se está yendo el dinero, como hablamos, y así podrá tomar decisiones. Eso es algo para mí muy importante. Y esto es como una empresa, una familia, unas finanzas personales. Solo la de una persona es como una empresa. Cada empresa tiene que registrar sí o sí estos movimientos que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no solo es para el control financiero o de la empresa, sino también para las instituciones que tienen que presentar. Pero más allá que si tienen que o no que presentar ante instituciones, es más que nada para el control, la disciplina y tener la información de uno mismo. Finalmente es de nosotros, no es de nadie más. Entonces, al momento que uno empiece a tener el hábito de registrar, ¿en dónde puede registrarlo? Desde un papel, puede agarrar un papel, un lápiz, un esfero,
pues existe actualmente la era digital, yo apoyo mucho eso, todo lo que tenga que ver con, inclusive con inclusión financiera, existen aplicaciones, ya sea para las diferentes celulares, se puede revisar, hay muchísimos de ellos, hasta son gratuitos, donde puede uno registrar. La finalidad es que realmente se cree, que se haga esa creación de hábito de registro. Y créanme, al momento que ya tengan ese hábito, van a tener más claro ese panorama. A lo mejor, con todo lo que he mencionado, pues lo estoy diciendo muy ampliamente, pero al momento que ustedes comiencen a registrar cada movimiento, se darán cuenta finalmente qué es lo que pueden hacer con su propio dinero, comenzarán a tomar decisiones, como por ejemplo, esta es una, y este es también un consejo. Si alguien que está completamente endeudado o endeudado, no necesariamente completamente endeudado, pero a su vez quiere empezar a ahorrar, preferible es que se enfoque primero a salir de esas deudas, a salir de las deudas. Si alguien también quiere, por el otro lado, también hasta invertir, eso tampoco debería hacerlo si alguien tiene deudas. Esto es dependiendo también a la situación de cada persona, lo estoy diciendo de una manera muy general. Pero si alguien tiene muchas deudas y realmente no llega a pagarlas y finalmente se ve que se la está gastando o la está ahorrando, ¿ok? Prácticamente va a estar un poco en su día a día ajetreado, porque lo van a estar llamando obviamente a cobrar. Y peor si son familias, en reuniones o amigos, va a ser peor. Y si son instituciones financieras, ellos realmente, ellos no tienen ningún problema de venir y cobrarles intereses o tomar acciones, cualquier acciones pues que saben cómo toman las instituciones bancarias o financieras sobre ese tema. Así que dependiendo de la situación, uno puede directamente ponerse creativamente a ver cómo salir de las deudas. Entonces, por ejemplo, aunque estamos hablando ahorita de ahorro, pero es tan importante hablar del tema de las deudas. Si uno tiene un solo ingreso y ve que realmente está pero hasta la corona con deudas, posiblemente sea que crea que esté así, pero no se está dando cuenta de los gastos. Si revisa los gastos, que es lo que ya hemos explicado, posiblemente pueda reducir ciertos gastos y ese dinero que se reduce no es otro ingreso, simplemente son saldos. Ese saldo lo puede poner directamente a bajar la deuda. Y si uno realmente comienza a organizarse y ve que tiene estos no ingresos, sino saldo de lo que ya no se está gastando y lo pone a deuda, uno ya puede ver más o menos en qué tiempo podría estar saliendo de esas deudas. Ahora, a su vez, también cómo uno puede salir rápido de esas deudas para empezar a ahorrar bien, ahorrar como empezar desde cero. Muchas veces nosotros somos muy posesivos o tenemos en temas materiales, a veces estamos muy apegados con las cosas, con los temas materiales. Posiblemente si uno hace una revisión en su hogar, en algún directamente o en prácticamente un hogar, tenemos artículos personales u otros temas que a lo mejor no lo estamos necesitando o creemos que lo necesitamos. Y si es que inclusive lo necesitamos, pero vemos que hay otras necesidades más importantes o prioridades, por ejemplo, puede ser también un tema de venta de ellas. Cositas que a lo mejor uno no se da cuenta y lo puede vender y con eso también puede aplicarlo a deuda. Y es algo también demasiado importante. Después será que si lo queda adquirir, lo vuelve a adquirir, algo inclusive hasta mejor, pero son acciones, no necesariamente son pasos, pero son opciones que también se puede tomar. Pero la finalidad es que cuando se comienza a reducir la deuda y uno comienza a tener ese hábito de poder no gastárselo realmente en cosas que no necesita, ¿ya? Ahí también comienza vamos a ir el primer paso. Esto sí es el primer paso. Para hablar de ahorro, lo primero que uno tiene que hacer es crear un fondo. ¿Y cuál es ese fondo? Ese fondo de emergencia. Fondo de emergencia. Antes no lo estaba, si alguien que se endeudó posiblemente no tuvo nunca un fondo de emergencia, porque simplemente vivió día a día y se llegó a endeudar. ¿Ok? Cada uno, como dije, tiene una situación diferente. Al momento de tener un fondo de emergencia, ¿qué significa tener un fondo de emergencia? ¿O qué equivale a tener un fondo de emergencia? El fondo de emergencia, justo y llanamente, como lo dice, es para momentos o situaciones eventuales, como un accidente,
algo, un daño dentro del hogar, por ejemplo, si alguien tiene un vehículo, digamos una reparación que no constaba con el mantenimiento, pero son temas puntuales, no para pagar deudas, no para viajar, no para temas personales, simplemente es para temas eventuales que se vean que o se consideran como una emergencia. ¿Y cómo saber cuánto es lo que uno debería ahorrar? Más o menos, esto no es una ley, pero más o menos, cuando uno tenga ya identificado esos gastos de necesidad que hemos hablado, ¿no? ¿Ya? Digamos que una persona le representa $200, o el 40% de sus ingresos, cualquiera que sea su ingreso, ¿no? Eso sea sus gastos de necesidad. Si los tiene identificado, la idea es que al menos debería tener acumulado entre 4 a 6 meses, y si puede más, mucho mejor, pero de 4 a 6 meses, eso como un fondo de emergencia. ¿Qué pasa? Como lo que vivimos el año pasado en pandemia, ¿no? Seguimos en pandemia, pero lo que vivimos el año pasado. Por más que alguien diga, yo tengo mi trabajo seguro, yo ya llevo tantos años en tal empresa, a mí me quieren o yo hago mi trabajo bien, ¿qué fue lo que pasó el año pasado? Lamentablemente muchas compañías no pudieron mantener a todo una nómina y tuvieron que tomar decisiones, quisieran o no, pero tomaron decisiones y salieron muchas personas. Y esa seguridad que uno dice realmente no existe, porque salieron hasta gente que tenían algunos años y que trabajaban de hecho muy bien. Entonces, Muy bien, Welding, qué interesante todos los consejos que usted acaba de darles a nuestros radioescuchas para poder generar ese ahorro que es tan necesario, especialmente en estas épocas de crisis, donde no es difícil en primer lugar tenerlo y donde tampoco es fácil poder decidir qué hacer con él. Finalmente, Welding, si nos puede conversar un poco acerca de sus actividades empresariales, sus actividades de asesoría, y para aquellos que estén interesados en profundizar mucho más en este tema, dónde lo pueden contactar, sus diferentes redes sociales, etc. Bueno, muchísimas gracias también por el espacio. Soy, como usted lo dijo, vicepresidente de Corporación Quesada. Es un grupo familiar con diferentes líneas de negocios, con más de 42 años, tanto en Ecuador como en otros países. A su vez, soy asesor financiero, tanto sea para finanzas personales o empresariales. Actualmente estoy en un programa que estoy por terminarlo, Dios mediante, el próximo año, en febrero, en lo que es coach con base antropológico, en el cual mezclo tanto las finanzas con todo lo que tenga que ver con el conocimiento, con el ser, con la persona, desarrollo personal en sí. Y sí, adicional, pues, de una manera que vi que estaba como propósito de vida mía, de poder aportar y servir. Tuve la oportunidad este año de que me hayan elegido como presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador, donde con varias personas con muchísimo talento y con ese también propósito de poder aportar y servir a los demás, estamos llegando con la cobertura a nivel nacional, y cada vez este gremio está creciendo, teniendo estas oportunidades de hablar directamente con el gobierno o con diferentes empresarios, para que a su vez muchos de los socios, no importa quiénes sean, son bienvenidos realmente. Puede ser alguien que recién emprende o que tenga muchísima experiencia en su carrera, ¿no? Profesional. De antemano aprovecho esta oportunidad para hacerles la cordial invitación, que formen parte del gremio, y así poder apoyarnos entre todos. Yo lo viví en pandemia, vi muchas empresas grandes o con trayectoria, socios con trayectoria, y a su vez también socios que recién están empezando, cómo hubo sinergia, y entre ambas personas, por decirlo así, o miembros de edad que comenzaron a crecer. ¿Por qué? Porque el que tiene trayectoria puede tener experiencia, pero no tiene la mentalidad del joven actual. Y el joven actual, en cambio, sabe cómo llegar a este nuevo mercado o a este nuevo mundo, pero en cambio no tiene la experiencia del otro. Así que unimos fuerzas y nos apoyamos para reactivarnos, para salir adelante. Y lo más importante es que cuando escuchamos crisis, claro que nos preocupamos, por supuesto, pero finalmente siempre vemos las crisis como oportunidades. Y yo vi y fui testigo cómo el año pasado muchos socios crecieron, pero no se imaginan, exponencialmente. Ya otros se fueron hasta otros países a seguir creciendo, y muy orgullosos de siendo ecuatorianos,
y también del gremio, que fueron directamente a otros países a representarnos. Y finalmente, pues, con temas de contactos me pueden encontrar a través de mis redes sociales. En Instagram, mi cuenta es Welding Quesada, o los que desean también recibir gratuitamente consejos de finanzas personales, desarrollo personal. Me gusta leer mucho y por ende también en el blog que quiero mencionar, tengo un blog personal donde también subo resúmenes de libros y también frases de muchos personajes a nivel nacional, a nivel internacional también. Lo pueden encontrar en weldingquesada.blog. Se pueden suscribir y semanalmente y de forma gratuita pueden recibir todos estos consejos de finanzas y desarrollo personal completamente gratis. Muy bien, Welding, queremos agradecerle por haber estado el día de hoy en este programa Educación Financiera. Muchas gracias y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, gracias por este espacio y un placer nuevamente estar aquí. Muchas gracias. Para cualquier familia, para cualquier empresa. Como hemos escuchado en la entrevista con Welding Quesada, el ahorro te permite tomar decisiones. ¿Decisiones de qué? Decisiones de consumo, decisiones de inversión. Pero obviamente generar ahorro no es fácil. Conlleva algunos problemas financieros, pero también actitudinales. No generar ahorro es una actitud perdedora. Y una de esas actitudes que solemos tener es cuando decimos, bueno, voy a ahorrar lo que me sobra en el mes. Si es que me sobra algo. Por ejemplo, mis ingresos son de $800, mis gastos son de $780. En este mes me han sobrado $20 y esos $20 los voy a ahorrar. Cuando estamos trabajando con esa mentalidad, lo que estamos es diciendo que el ahorro es la diferencia entre ingresos y gastos. Es decir, tengo unos determinados ingresos, tengo unos gastos y la diferencia entre los dos sería el ahorro. Lo que te propongo es que, en primer lugar, cambiemos esa mentalidad. Alteremos un poco el orden de esa ecuación y digamos, en vez de decir ingresos menos gastos igual ahorro, digamos mejor ingreso menos ahorro igual gasto. Es decir, obtengo un ingreso a fin de mes, producto de mi salario o producto de una actividad por cuenta propia o como resultado de una inversión, y esos ingresos, por lo menos el 10% los destino al ahorro. Y luego la diferencia es lo que me permite encarar los gastos fijos y variables del mes. Lo que te estoy proponiendo es, por lo tanto, que la variable de ajuste para generar ahorro sea la variable gastos. Y cuando converso con las personas y les hago esta propuesta, lo que me suelen decir es, no puedo hacerlo porque ahora estoy con muchos gastos. Otra respuesta muy común es cuando dicen, gano poco. O también una respuesta que se suele escuchar es, bueno, no puedo ahorrar porque actualmente vivimos una economía donde las cosas están aumentando día a día. Y lo que les suelo decir es, vayamos revisando sus gastos. Y tal vez revisando sus gastos, vamos a encontrar que sí podemos ajustar algunos. En finanzas personales, los gastos se suelen dividir en gastos positivos y gastos negativos. A su vez, los gastos positivos son, primero, los gastos necesarios. ¿Cuáles son estos gastos necesarios? Los gastos que tenemos que incurrir por alimentación, por vivienda, por salud, por transporte, etc. Es verdad que estos gastos es un poco más difícil tratar de controlarlos, pero se lo puede hacer. Por ejemplo, en el caso de alimentación, ir a abastecernos de los víveres de primera necesidad en los mercados, en vez de en los supermercados, porque probablemente en los mercados encontremos los bienes a un precio más económico. Y cuando vayamos a los supermercados, vayamos en aquellos días en los cuales hay ofertas. Por ejemplo, el día lunes, un 30% de descuento en cárnicos. Entonces, el día lunes voy al supermercado a comprar exclusivamente carne.
Los días miércoles hay un 30% de descuento en legumbres. Ese día voy al supermercado a comprar exclusivamente legumbres. Pero además, siempre y cuando haya constatado de que efectivamente están a un precio más económico que en los mercados. Entonces, son gastos necesarios. Otros gastos positivos son los gastos inteligentes por disfrute. Queremos darnos ciertos gustos. Este fin de semana a lo mejor queremos salir a comer fuera. Está muy bien, pero mi consejo es siempre y cuando esos gastos tengan 3 características fundamentales. Primero, que no tengan un impacto en nuestras finanzas familiares. Segundo, que hayan sido resultado de una planificación. Y tercero, que voy a incurrir en ese gasto tomando dinero de mis ahorros. Es decir, he venido ahorrando desde hace algunos días atrás o desde hace algunas semanas atrás porque este fin de semana quiero salir a comer fuera. Entonces, estos consejos que el día de hoy hemos tratado de dar es con la finalidad de poder generar ahorro, y el mensaje es que tratemos de controlar los gastos. Así como hay gastos positivos, también hay gastos negativos que debemos de tratar de controlar, como por ejemplo los gastos ocultos o los gastos derivados, los gastos hormiga, que son esos gastos que tenemos día a día, y también los gastos diferidos, con los cuales hay que tener mucho cuidado, esos gastos que incurrimos con tarjeta de crédito. Consumo hoy para pagar después de 3 o 6 meses sin intereses, y eso a lo mejor constituye una vía a través de la cual, correcto, después de 3 o de 6 meses ya he disfrutado de ese bien o de ese servicio, y ¿qué es lo que me queda? La deuda. El peligro es que si usamos la tarjeta de crédito con esa finalidad, podemos estar incurriendo en un ciclo negativo de deudas que van a poner en serio riesgo nuestras finanzas familiares. Soy José Díaz Montenegro y para mí ha sido un placer el día de hoy estar con ustedes en esta nueva emisión de su programa Educación Financiera. Agradezco mucho a los radioescuchas de La Voz de Milagro, señal 1370, que han estado el día de hoy en sintonía, así como a todos aquellos que nos han estado viendo y escuchando por la señal de Facebook Live. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el programa de la próxima semana. Allí estaban las palabras del economista José Díaz Montenegro en el programa Educación Financiera en El Sembrador. El próximo jueves estará nuevamente con nosotros. Dios